Bueno, a ver, cuando nosotros pensamos en un home studio o una estación de trabajo donde vamos a grabar, ¿sí? Siempre está presente el tema este de la tarjeta de sonido. ¿Mm? Acá en la imagen tenemos una placa de sonido, una PCI propia de una máquina estacionaria, que es muy parecido a lo que, tipo una Sound Blaster de las viejas, muy parecido a la placa integrada que trae una máquina, donde vamos a tener una entrada de línea, entrada de micrófono, un line out y un puerto MIDI, o que utilizamos para conectividad MIDI. Esto puede variar un poco, pero una placa de sonido es esto: un dispositivo que puede recibir señal de línea o señal de micrófono, como vimos en las clases anteriores. La diferencia que tenemos entre una y otra tiene que ver con el voltaje, con el nivel de la señal. Una señal de línea puede ser del orden de 1 volt, ¿sí? Mientras que una señal de micrófono es del orden del milivolt. Puede ser 0, lo voy a exagerar un poco, pero 0,001 volt. ¿Mm? Es una señal mucho más pequeña. ¿Mm? De hecho, hay una relación media estandarizada entre una y la otra que es de 1000 veces. ¿Mm? Fíjense que la de línea es más o menos 1000 veces más grande que la de micrófono. Si lo quiero expresar en decibeles, como podemos expresar todo lo que se nos ocurra en decibeles, podemos decir que hay una diferencia de 60 decibeles. ¿Mm? La cantidad de veces las podemos expresar en decibeles también. Esto significa que si yo entro con una señal de micrófono, en alguna parte de la placa, debiera tener la opción de un preamplificador, una ganancia, voy a ponerlo acá como gain, o pre, que lo que va a hacer el preamplificador es simplemente multiplicar por 1000 veces lo que está en la entrada. Estoy poniendo todos valores como redonditos para que se entienda la idea. Por 1000 veces lo que está en la entrada, es decir, una ganancia de 60 decibeles. ¿Por qué? Porque el nivel de trabajo de todos los dispositivos, ya sea de un conversor análogo digital, de una consola, de un compresor, de lo que se les ocurra, es el nivel de operación, ese es de línea, siempre. Entonces, esa señal de micrófono hay que llevarla a un nivel de línea. Por otro lado, en este caso tenemos este puerto que ya no se ve más, que era el puerto de joystick. Hoy en día, directamente con un puerto USB, con el driver correspondiente, podemos levantar la opción MIDI. MIDI, después lo vamos a ver con un poquitito más de detalle, pero es un protocolo de conectividad entre instrumentos. No lleva audio, sino que es una señal de control. Yo le puedo decir, a través de mi máquina, puedo disparar un sonido que está guardado en un banco de sonido externo, o al revés. Puedo conectar un teclado, tocar una tecla y hacer que se dispare un módulo de sonido virtual o un instrumento virtual en Pro Tools o en el programa que esté utilizando. Esto en términos generales para aquellos que no usaron nunca una opción MIDI. Y este sería como el centro, que básicamente esta placa de sonido lo que está haciendo está reemplazando nuestras grabadoras de antaño, ¿sí? Nosotros usábamos máquinas OpenReel, la TEAC 88 que está acá, que es la clásica máquina de cinta, que hay estudios que conservan este tipo de grabadoras por una cuestión de estética sonora, ¿sí? Son grabadoras analógicas. Esto quiere decir que no convierten a digital, sino que la señal eléctrica que me arroja un micrófono o una señal de línea, se convierte en un campo magnético equivalente, que se imprime en una cinta magnética que es esta. ¿Qué pasa con estas grabadoras? Como verán, tienen un freno que le controlan la velocidad del carrete cuando está recogiendo la cinta, tienen una torre de cabezales que imprime la cantidad de pistas. Verán que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pistas. Puedo grabar 8 señales diferenciadas. Eso significa que va a haber inducción de ruidos entre pista y pista porque están muy pegaditas. Bueno, tiene un nivel de ruido de fondo muy alto. ¿Sí? El rango dinámico de estas máquinas no era más allá de 45 decibeles. Eso significa que entre la señal útil y mi nivel de ruido de fondo propio del equipo, ¿sí? Que estaba por ahí, no tenía más de 40 o 45 decibeles. ¿Mm? Pero bueno, se sigue utilizando en algunos estudios porque es una cuestión un poco un tanto romántica de la estética sonora. Bueno, muchas veces lo que hacíamos nosotros, hasta último momento mantuvimos el híbrido, que es el Open Reel y las
los conversores, las placas de sonido, que se pueden estripear las dos máquinas, es decir, se pueden vincular. ¿Sí? Yo puedo poner play en la máquina, en una máquina mecánica como es esto, que es como tener un auto totalmente mecánico, y que Pro Tools arranque y vaya a la par. Cuando yo pongo stop, se para Pro Tools también. Entonces puedo grabar en los dos formatos en forma simultánea. Pero bueno, esto requiere este soporte de grabación. Piensen que una cinta de 3/4 pulgadas como esta, hoy en día debe valer $100, más del ajuste de cabezales, cambio de torre de cabezales. Es un costo muy alto, la verdad, muy difícil de sostener hoy en día. Esta máquina se vio reemplazada posteriormente por las máquinas digitales, como la Alesis que se ve acá, que es la clásica Blackface de Alesis, perdón, marca Alesis, ADAT. ¿Sí? Esta grabada en 8 pistas, verán que tiene 8 meter porque puede recibir 8 señales que se van a grabar de manera independiente. Siempre, todas las grabadoras, igual que en Pro Tools, vamos a tener un seguro de pista. Significa que si yo quiero grabar en la pista 1, tengo que presionar la tecla, esta tecla que dice 1, lo mismo en esta que está acá, ahí arriba tengo los seguros de pista, debo presionar ese flip que dice 1, lo mismo acá, y lo que va a suceder es que queda como el rec abierto para esa pista, para que lo que está ingresando ahí se pueda grabar. Si yo no presiono el seguro de pista, la máquina va a ir grabando en las pistas que tengan seguro de pista, las otras no. Esa es la manera en la cual yo puedo reproducir y escuchar lo que está en algunas pistas, mientras que otras son grabadas. Ese concepto de seguro de pista se sigue utilizando hoy en día en las consolas virtuales de Pro Tools, de Cubase, Nuendo, que van a ver que hay un botoncito que tiene una R, ya lo habrán visto con Marcos, que al presionarlo queda parpadeando en rojo, diciéndome que lo que se va a grabar es en esa pista, no en las demás. Hay ciertos conceptos que se siguen sosteniendo, a pesar de que esto parece la prehistoria, pero no sé que esto fue no hace más de 20 años. O sea, y justamente las placas profesionales son las que terminaron reemplazando esto. Estas placas profesionales, yo acá les planteo, les muestro una, para que podamos identificar un poco la conectividad, sobre todo para aquellos que no han usado nunca una placa de sonido. Una placa de sonido es un conversor que puede tener más o menos entradas o más o menos funciones, pero básicamente es todo lo mismo. Tiene una conectividad por puerto USB, o puede ser Firewire, o puede ser Thunderbolt, que son los distintos puertos de conectividad hacia mi máquina, hacia la compu. ¿Sí? En este caso es un puerto USB, nada más, y el rear panel, el panel trasero, ya me da a entender qué es lo que puedo hacer con esta tarjeta de sonido. Vean que hay una sección de entradas, dice Balanced Input. Ustedes me dirán, son conectores plug que yo puedo conectarme acá en la entrada 5, la entrada 6, la entrada 7, la entrada 8, y la entrada 1, 2, 3 y 4 están al frente. Este es el frente de la placa. Acá tengo la entrada 1, la 2, la 3 y la 4. Bien. Díganme ustedes. Primero, estas entradas, ¿son balanceadas o no balanceadas? Sí, son balanceadas. Sí, son balanceadas. Sí. Balanceadas. Exacto, son balanceadas porque puede recibir un conector Canon o XLR o puede recibir un plug TRS. Este es un conector combinado que puede recibir cualquiera de las dos opciones. Si le inserto al centro, recibe un plug y al costado entra el XLR. Son balanceadas, perfecto. ¿Qué recibe? ¿Señal de micrófono o señal de línea? Puede recibir micrófono. Puede recibir las dos. Las dos. Las Perfecto. dos. Exacto, las dos. Genial, bárbaro. Bárbaro. Mientras que las entradas, voy a marcar 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Reciben señal de micrófono o señal de línea? Señal de línea. Señal de línea. Sí, Pero son balanceadas también. exacto. Son balanceadas, Exacto. reciben señal de línea y es señal balanceada. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque me lo está diciendo acá. Me dice balanced. Si no me lo dice ahí, es probable que me diga, me lo pueda abreviar a esto diciéndome simplemente esto. ¿No es cierto? En alguna parte, TRS. O sea que va a recibir un plug tip ring slip de 3 contactos, o sea, balanceado. Y si no me dice, no me da esa leyenda, voy a tener que recurrir al manual.
¿sí? Las especificaciones. Sí, perfecto, Cristian y Ángel. Entonces, esto sería un conversor o una placa de sonido que tiene 8 entradas, ¿sí? 8 posibles señales que yo voy a grabar. Claro está que voy a poder conectar solo 2 micrófonos y todo lo demás tiene que ser señal de línea, es decir, tiene que ser señal que proviene de una batería electrónica, de un teclado, de ese tipo de instrumentos que ya arrojan una señal de línea. ¿Sí? Nosotros en el estudio, dependiendo del género musical, vamos a tener más señales tomadas con micrófonos o más señales de línea, pero en general, normalmente necesitamos más entradas de micrófonos que de línea. O sea que acá estaríamos medio complicados. ¿Existe alguna opción para resolver esto? Sí, podemos comprar un módulo de preamplificador previo, ¿sí? Un módulo que tiene entradas de micrófono, ¿sí? Van a encontrar que 4 entradas de micrófono, por ejemplo, y que tiene un preamplificador con su respectiva, digamos, ganancia, con Phantom, etcétera, que me convierte en la señal a línea y yo de acá me la conecto directamente ya como señal de línea a estas entradas que están ahí. ¿Sí? Hay que preverlo a la hora de pensar en un home studio. Por otro lado, verán que yo tengo entradas de micrófono acá, y no tengo un preamplificador. Bueno, el preamplificador evidentemente se maneja desde la consola virtual, es un pre digital que lo manejo desde la consola virtual o desde el controlador, desde la consola virtual propia de la tarjeta. Puertos ADAT. Como bien les comentaba recién, el puerto ADAT surge de esta grabadora que se veía acá, la ADAT Blackface, que era la que volcaba señal digital en un formato óptico, con una fibra óptica. Se llama óptico ADAT. Y que es una fibra óptica con un conector que por ese cable, por ese único cable, van 8 señales. Pueden ir como 8 entradas, serían 8 señales. Eso significa que estas tarjetas, la mayoría de las tarjetas se popularizó el puerto ADAT y lo van a encontrar en todos lados. Es una buena opción porque yo con esta tarjeta, que en realidad tiene 8 entradas analógicas, que son las que estoy viendo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, tengo acá arriba puertos ADAT in, out, o sea, esto es entradas de puerto óptico. Ya acá podría ingresar 8 señales más. Tengo 8 canales más. Lo voy a anotar como canales para que se entienda que son señales independientes. Ópticos. ¿Sí? 8 canales ópticos, perfecto. ¿Cómo lo voy a ingresar? No puedo conectar un micrófono ahí. Tengo que agregarle un conversor análogo óptico. O sea, un conversor puede ser el de A8000 de Behringer. No sé si todos lo habrán visto alguna vez. ¿Tienen idea de lo que estoy mencionando? No. Yo no. No. A ver, Yo no. voy a poner rápidamente acá. Yo no lo he visto, pero me imagino cómo sería. Sería O sea, esto. Ahí le voy a buscar la DA 8000 de Behringer, que fue muy popular en los principios del 2000, la DA 8000. Déjenme ver si... Verán que esto es esto que está acá. Espera que voy a borrar acá un poco. Verán que el frente... Vamos a borrar un poco acá. Este rack lo que tiene es recibe. Ahí tengo para conectar 8 micrófonos, ¿ven? Con su respectiva ganancia arriba, para darle nivel y llevarlo a señal de línea. Esto se repite en todos. Y atrás salgo, ahí tengo un out. Está muy chiquitito, pero se lo muestro ahí. Tengo un out que salgo con un cable óptico a la entrada esa de la placa. Y ya está, tengo 8 entradas más en esa placa de sonido. O sea, ¿sí? Bueno, como esto también está el Tango, hay varios. Hoy en día hay un montón de conversores análogo digital. Sí.
En resumen, con esto yo tendría la opción de conectar 8 entradas analógicas. Tengo 4 adelante, 4 atrás, más 8 entradas ópticas digitales. O sea, tendría 16 entradas. Es bastante, está muy bien. Con 16 entradas yo puedo crear en Pro Tools o en Cubase o en Nuendo, puedo crear 16 pistas y grabar cada cosa en su respectiva pista. Por ejemplo, pista 1, un bombo, pista 2, un redoblante, un hi-hat, tom 1, tom 2, tom 3, overhead, un room, un bajo, una guitarra, una voz. Y con 16 entradas estoy bastante bien como para poder avanzar en una producción, sobre todo al momento de grabar una batería, que es la que más pistas consume. ¿Sí? Una batería son muchos cuerpos que forman parte de un único instrumento y cada cuerpo tiene que ir microfoneado. Es un micrófono por cada cuerpo, o sea que voy a tener una señal para el bombo, otra para el redo, otra para tom 1, tom 2, tom 3, hi-hat, overhead, bueno. Si empezamos a sumar, se van a dar cuenta que una batería va a estar compuesta por 8, 10, 12, 14 micrófonos. Está muy bien, sí, está muy bien. Eso es todo. Verán que esta incorpora una opción MIDI, ¿sí? Con el mini conector, que muchas ya ni la traen o traen, sí, o pueden traer este o directamente voy con puerto USB y se acabó el tema. No más. Esto que está acá, que dice Word, es lo que usábamos, el Word Clock, que necesitamos para vincular otras grabadoras con otros dispositivos, ¿sí? Digitales. Necesitaba conectar acá un conector BNC, que es como el de antena, para poder conectar otros dispositivos y que uno sea el maestro y que le mande la calidad, que le indique cómo está trabajando todo el resto. Pero fuera de eso, si yo no estoy conectando con otros dispositivos, esto no lo vamos a usar. Sí van a encontrar que la mayoría de las placas de sonido traen un conector SPDIF, que son conectores RCA. Esto es señal digital también. Es señal digital, pero fíjense que el LIN es un conector, es un único conector RCA, que ya no se usa más, pero este conector RCA lleva información digital. La realidad es que lleva 2 canales digitales. Lleva 2 entradas más con una codificación llamada SPDIF, ¿sí? A la tarjeta. Por lo tanto, tenemos 8 entradas analógicas, 8 entradas ópticas y 2 entradas SPDIF. El fabricante te va a decir que esta tarjeta, esta placa de sonido, este conversor, es de 18 entradas. Pero 8 son analógicas, donde yo puedo conectar directamente un micrófono en 2 y el resto serán de línea. 8 son ópticas, voy a necesitar un dispositivo, un conversor externo. Y 2 son SPDIF, que también hay procesadores o incluso interfaces que te arrojan la señal en SPDIF, que necesitarías tener una de esas, para aprovechar las 18 entradas que tienen. No más, vamos a ver después distintas combinaciones para aquellos que no están familiarizados con la conectividad de placa, placa y PC. ¿Sí? Usamos puertos Fireware, el Fireware 400 que fue muy popular, posteriormente el Fireware 800 que tiene una velocidad mayor, como se puede ver acá, y arriba vemos las velocidades de conectividad. ¿Sí? Muchas placas, sobre todo en el 2000, eran Fireware, y eran, usamos mucho el Fireware porque el Fireware 400, ¿sí? Era muy superior en velocidad, vean la velocidad de transferencia, 50 megabytes por segundo, en función del USB, el 1.0 que era el que teníamos antes. ¿Sí? Pero después el USB fue mejorando, el 2.0, el 3.0, y el fireware, el conector fireware, se fue quedando atrás. Así que está como un poco descontinuado. No obstante, hay placas muy grandes de Antelope Audio, de Focusrite, que siguen, digamos, que tienen puerto fireware aún. Empecé solamente en fireware, encontramos el fireware 400, que es este. El fireware 800 fue exclusivo de Mac en algún momento, que era más rápido, pero verán que incluso hasta el fireware más grande que existe hoy es inferior al puerto USB 3.0. Así que la mayoría de las placas se conectan, las nuevas, con USB 3.0 o con un conector llamado Thunderbolt, que después lo vamos a comentar. Esa es mi vinculación con placa externa y máquina. Siempre las placas son externas porque para alejarlas del ruido propio de la compu,
con el cooler, las baterías, todo lo que, la inducción del campo magnético de, de las fuentes. Entonces las placas son externas, se convierte ahí en digital y una vez que la señal de audio está digitalizada, llega a la compu y ahí no puede haber inducción de ruido porque lo que viaja por el cable es información, es datos. ¿Sí? Y bueno, dentro de los puertos o los conectores USB 2.0, 3.0 están los más grandes, los más chiquitos, macho, hembra, bueno, la mayoría debe estar más o menos familiarizado con esto. Y nuestra compu, con esta placa, necesitamos audicionar, ¿sí? Necesitamos escuchar qué es lo que estamos grabando al momento de editar, al momento de ingresar señal. Lo podemos hacer con auriculares o con monitores. Esto es lo que llamamos monitores de campo cercano. ¿Sí? En un estudio tendríamos tres tipos de monitores. El monitor de campo cercano, que es un monitor chiquitito con un altavoz de 4 pulgadas, como mucho. Monitor de campo medio, que puede ser un monitor de el parlante de 6 u 8 pulgadas. Y monitores de campo lejano, que ya son altavoces grandes. Esto se da de esta manera porque cuando nosotros estamos trabajando, al detalle necesitamos los monitores de campo cercano, los chiquititos. Entonces escuchamos con nivel ahí, no con mucho nivel, sino con un nivel, un nivel básico como para poder cortar, pegar, mover, importar audios, no más que eso. Cuando necesitamos audicionar un poco más fuerte, pasamos a los monitores de campo medio. Y cuando necesitamos audicionar más fuerte aún, vamos a los de campo lejano, que eso nos pueden dar un nivel, con un nivel de presión sonora bastante alto, cerca de los 115, 120, porque el oído no tiene el mismo comportamiento cuando escucha a bajo nivel que cuando escucha a alto nivel. Es un tema que lo vamos a ver en mastering después, pero cuando escuchamos a altos niveles de presión sonora, el oído tiene un comportamiento más bien uniforme, más bien plano, responde por igual al grave, al medio y al agudo. Y cuando escuchamos a bajo nivel, como bien me resolvieron ustedes en clases anteriores, el oído tiene más bien un buen nivel de percepción a la zona media, a donde está la voz humana, entre 200, 500, 5000 Hz, todo suena perfecto, bárbaro, pero el grave lo percibimos con menor intensidad o con un nivel de percepción menor, y el agudo del extremo derecho también. La mayoría de los monitores que van a encontrar en el mercado son los que están viendo ahora en pantalla. Clásicos M-Audio, el KRK. Estos son monitores activos. ¿Qué significa que algo sea activo? Significa que tiene el amplificador adentro. Yo le envío señal de línea, este va con este, le envío señal de línea que sale de mi tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido tiene entradas y tiene salidas. En una de estas salidas conecto mi monitor, ya sea por un conector XLR, es señal de línea, claro está, ¿sí? No importa que el conector sea XLR, es señal de línea balanceada, o con un plug TRS, y le mando señal de línea y acá adentro se encuentra el amplificador, ¿sí? Que va a subir ese voltaje, esa señal eléctrica, a un voltaje más intenso como para poder excitar el altavoz. Yo les recomiendo siempre para armar un home studio monitores activos. El fabricante, primero porque son potencias que son silenciosas, ¿sí? No tienen un cooler para disipar la energía, el calor, para ventilar, como tendría una potencia externa, salvo que sea una AB o alguna silenciosa, y eso nos genera ruido en el estudio. En cambio, estos son amplificadores silenciosos, pasivos de alguna manera, no necesitan el cooler de ventilación. Y segundo, porque el fabricante lo diseñó específicamente para los componentes de su monitor. Bueno, quiero que quede claro el término este de activo, cuando algo es activo porque tiene el amplificador incorporado. Y en este caso, los monitores, la mayoría de los monitores, todos los monitores, son de dos vías. Tienen un transductor encargado de reproducir las frecuencias medias agudas o agudas, y un altavoz encargado de reproducir las frecuencias medias graves. Es decir, el espectro audible completo lo separa en dos partes. El grave medio lo manda al altavoz que se ve acá, y el agudo lo envía a la bocina o al driver que está ahí arriba, que es capaz de reproducir estas frecuencias agudas. Esto significa que tiene dos vías. ¿Hay altavoces de 3 vías? Sí. ¿Hay cajas, perdón, de 3 vías? Sí. Tienen 3 transductores. Entonces, cuando hablamos de vías nos referimos a esto. Cuando hablamos de algo activo nos referimos a algo que es potenciado. O sea, necesito enchufarlo a 220.
Entonces, acá van a aparecer el tipo o los distintos tipos de cajas o de altavoces, o perdón, el término es caja acústica. Acá yo tengo un corte transversal de una caja y verán que yo le envío señal de mi tarjeta de sonido directamente, también lo podría hacer desde la salida de mi consola. Va a pasar por el amplificador, que si la caja es activa, el amplificador va a estar adentro de la caja. Luego va a ir a un crossover. El crossover, más o menos complejo, lo que va a hacer es separar en vías. Me va a separar los agudos por un lado y los medios graves por otro, para alimentar el driver que está acá arriba y el parlante o el speaker que está ahí abajo. De esa manera puedo tener el espectro completo, el espectro audible completo, prácticamente desde 20, 30 o 40 Hz hasta 20.000, que sería el espectro audible, ¿no es cierto? Normalmente son de 2 vías. Tengan presente que la placa que está acá adentro se llama crossover, es una placa electrónica que es lo que hace, a través de bobina, condensadores y resistencias, separarme las frecuencias agudas por un lado y las graves medias por otro para poder alimentar cada transductor. Si yo le entregase frecuencias graves a este transductor que está acá arriba, lo único que voy a lograr es dañarlo. Y si le entrego frecuencias agudas al speaker ni se va a mover el speaker, prácticamente. Y de ahí, que si yo corto la caja, van a encontrar que la mayoría de estas cajas del 2000 en adelante, estos monitores o cajas acústicas, tienen un tubo de sintonía, que es esto que se ve acá, que es lo que se llama, o convierte la caja, en lo que se llama caja Bass Reflex. La caja Bass Reflex aprovecha la energía que está al interior de la caja para que se sume con la que está al frente. Esto se refiere a lo siguiente. Antiguamente, antes del año 90, las cajas eran totalmente cerradas, como un cajón. Lo único que procuraba era que no se junte lo de adentro con lo de afuera, para que no exista lo que se llama cortocircuito acústico. Es decir, imagínense que si el altavoz empuja hacia adelante, genera una zona de presión, donde todas las partículas estarían apretadas acá adelante, lo voy a ilustrar. Y como se movió hacia adelante, me generó una zona de vacío, enrarecimiento detrás. Si el altavoz no estuviera en la caja, estas partículas que están todas apretadas acá dicen, bueno, pará, si acá atrás hay lugar, lo que hacen es venir para acá atrás y acomodarse y nivelar otra vez las presiones. Eso se llama cortocircuito acústico. Y eso se manifiesta, si han tenido la oportunidad de escuchar un parlante fuera de la caja, van a ver que el parlante no suena nada, suena despacito, sin presencia. Lo colocan en una caja cerrada y empieza a sonar. Claro, porque estás evitando el cortocircuito acústico. Ese era el concepto de las cajas, de la caja cerrada. No sé si alguno tuvo la oportunidad de escuchar no sé, un tocadisco de los años 60, 70, que era una tabla, solo una tabla con el agujerito donde va el parlante y el parlante puesto, y vos escuchabas y no tenía presencia, sonaba despacio, puro medio, no sonaba para nada. Bueno, era porque había cortocircuito acústico, o sea, básicamente no estaba aprovechando en absoluto el rendimiento del speaker. Posterior a eso apareció la caja cerrada y posterior a eso, ya en los 90, apareció la caja Bass Reflex. ¿Qué es una caja Bass Reflex? Piensen en algo, o piensen en la botella vacía que hablamos la otra vez. Si yo soplo la botella vacía, la botella va a sonar, va a resonar a un tono, a una frecuencia en particular que tiene que ver con el volumen de aire contenido en la botella. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se aprovecha cuando la caja es Bass Reflex. Esta energía que está dentro de la caja, la está soplando, o este volumen de aire, la está soplando el movimiento del altavoz. Y esto va a resonar a una frecuencia en particular. Se le agrega un tubo de sintonía, que es como una trampa acústica, que lo que hace es lograr que la energía que está acá, al tener que recorrer esto, salga en fase con lo que está empujando el altavoz. Estas cajas Bass Reflex funcionan para una frecuencia en particular. Lo que ustedes van a notar es que normalmente están afinadas para 80 Hz o frecuencias graves, y en este tipo de caja lo que van a notar es que la pegada del grave es prominente, o sea, tiene un énfasis en el grave muy notorio, ¿sí? Producto de que son Bass Reflex. Si yo les tapo el tubo, pasan a ser cajas cerradas y ese grave no está. Cuando yo destapo el tubo,
para una frecuencia en particular para la que fue afinada la caja, se me va a sumar la energía de adentro con la de afuera y voy a tener prácticamente el 100% de la energía y ese grave explota. ¿Mm? Dicho esto, si nosotros vemos la cantidad de monitores que teníamos antes, van a ver que la gran mayoría son reflex, si es que no todos, los voy a marcar acá. Vean que este monitor a lo sumo podría ser reflex por esto, pero generalmente es un tubo, habría que verlo. Pero este que está acá, el M-Audio, no tiene el tubo adelante, sino que lo tiene en la parte de atrás. Es una caja bass reflex, claramente. La caja, la KRK, tiene una suerte de tubo de sintonía ahí abajo. Este Genelec no es bass reflex. ¿Mm? Y del otro lado, esperen que me tengo que correr las cámaras. Es bass reflex, ahí se ve, lo tiene atrás al tubo. Y este pareciera que no es bass reflex. ¿Qué pasa? No implica que sea mejor o peor, sino que cuando hablamos de algo que es bass reflex, va a tener una pegada importante en el grave, que puede estar bueno o no. ¿Está bueno tener monitores? Sí, por supuesto que es preferible tener monitores de estudio antes que auriculares. El auricular, ¿sí?, realza mucho el grave, producto del cierre que hay en el canal auditivo, y no es lo mejor. Primero, que genera fatiga auditiva inmediatamente. Segundo, que tengo una relación del grave que no es la adecuada cuando lo comparo con un monitor. Pero bueno, cuando no tenemos otra alternativa, el auricular será lo que venga, lo que tendremos que usar. Si habrán usado auriculares o habrán estado interesados en comprar auriculares, habrán reconocido que hay auriculares que son cerrados y auriculares que son abiertos. Cuando hablamos de auricular cerrado o abierto, nos referimos a esto. Este es un auricular cerrado que al ponérmelo me tapa absolutamente toda interferencia acústica y escucho solamente lo que proviene como señal de audio. Cuando tengo un auricular abierto van a ver que es más liviano. Normalmente tiene una membrana como microperforada que permite esta ventilación de adentro hacia afuera, que es un auricular que al ponértelo, sí, escuchás lo que sucede afuera, pero es más liviano, es más tolerable para una jornada de trabajo, ¿sí? Cuando tenés que estar 4, 5, 6, 8 horas, 10 horas con el auricular, lo mejor es usar un auricular abierto. Así que cuando busquen auriculares, pueden buscar por auricular cerrado o auricular abierto. El abierto tampoco realza tanto el grave como si lo hace el cerrado. Y en resumen, nuestra estación de trabajo quedaría conformada por esto. Una compu, en el mejor de los casos esta compu que tienen ahí, un iMac, bueno, pero puede ser una PC, una placa de sonido, un auricular y en el mejor de los casos un monitor de campo cercano. Eso es suficiente para poder, no les digo grabar una batería, porque acá no estoy viendo una placa de muchos canales, tampoco estoy viendo sala, no estoy viendo micrófonos, preamplificadores, pero sí tengan presente que la estructura de trabajo, nosotros podemos ir a un estudio, alquilar un lockout, una jornada, para hacer el registro de la batería, de lo más complejo, que lleva mucho micrófono, muchas entradas, mucho preamplificador, que es la batería. Y después el resto lo puedo seguir trabajando en mi estación de trabajo con una placa de sonido chiquita. Y grabo una guitarra, grabo una voz. Con una buena placa chiquita y un micrófono ya puedo ir resolviendo. Todo lo que es edición, mezcla y mastering lo puedo hacer en un espacio como el que están viendo. No es necesario un mega estudio para esto. Dicho esto, una estación más completa, acercándonos un poco a aquellos que ya tuvieron práctica el día sábado, van a encontrar que en un control room, en una estación de trabajo, ya un poco más completa, además de haber una máquina, un par de monitores, ¿sí?, ya empiezan a aparecer cosas que no tenía previstas. Todos estos que están acá. Esos que están ahí son básicamente, en principio, preamplificadores, como el Universal Audio, este que está acá, que yo conecto un micrófono y me llevan a nivel de línea para entrar a mi placa de sonido. Son compresores, este es un limitador, un Avalon, un Manley. Tengo otro preamplificador acá arriba y empiezan a aparecer distintos elementos que empiezan a ser, o sea, que son funcionales al crecimiento del estudio.
un poco esto es para orientarlos y ordenarlos un poco hacia el lugar a donde deberíamos ir si están pensando en una estación de trabajo. Basta con que arranque con una placa de sonido, una compu, un par de monitores, un par de auriculares, que el resto puede ir viniendo solo. Justamente vamos a trabajar con todo esto, pero es fundamental que ustedes tengan dominios de una placa de sonido, de un DAW como Pro Tools o Cubase, Nuendo, para ir viendo cómo crecer nuestro sistema. Podríamos llegar a tener un semejante lío como el que hay acá. Lo que van a notar que ya en un estudio grande, acá hay mucho, a mí mucho desorden hay acá, pero bueno, tenemos una consola que lo que va a hacer es administrar las señales, que para ahí vamos justamente. Y después hay dispositivos por todos lados acá. Bueno, esto donde cuelgan los cables, ¿saben cómo se llaman? Esto que está acá, esto que está ahí, eso. Sobre todo los que estuvieron en el estudio el fin de semana, podrían dar... Sí, perdón, ¿Una ¿cuál? pachera? Pachera, ¿Una exactamente. pachera? Exactamente. Pachera, así lo escribo. Esa es la pachera. No la Wallbox o Stagebox, pero esta es la pachera. La pachera lo que hace me permite el interconexionado entre procesadores que yo puedo tener acá. Ven que acá hay de todo. Bueno, resulta que yo conecté un micrófono en el canal 1, pero quiero que ese micrófono pasarlo por este pre o por este Q que está ahí. ¿Cómo hago? No voy a sacar un cable, desconectar, venir acá. Directamente tengo presentada todas las entradas y salidas o posibles entradas y salidas, puntos de insert, etcétera, en estos dispositivos que se llaman pacheras, y después hago el pacheo con un cable. ¿Cómo el otro comenta? Espera que voy a mutear. Pero si de acá que arranque el ensayo, ya lo cargo. Sí, voy a ver. Hay que ver si es eso. Ahí estamos. Listo. Voy a dejar. Que esta lo agarra el mando y tengo que arreglar. Bueno. Bueno, espera que lo voy a bloquear directamente. Les pido que se silencien, por favor, cuando... Listo. Los muteé a todos ahora, en un ratito, y después lo... Bien, les decía, estos dispositivos que luego los vamos a ver, se configuran y todo, me permiten dejar todas las conexiones previstas acá al frente, cosa que yo después agarro un cable de color y le digo, mira, lo que está en canal 4, mandámelo ahí, que esto va a ser la entrada del Manley o de un Avalon, o que está por acá abajo, este Manley que está ahí, por ejemplo. Y la salida de eso vuelve al canal tanto. Normalmente lo trabajamos de esta manera porque yo no me voy a tirar a conectar y a desconectar al piso cada vez que necesito utilizar algo de lo que está acá. Bueno, este estudio es un verdadero lío. Fíjense el manojo de cable que hay abajo. Basta con que algo no esté funcionando bien que tengas que empezar a encontrar el cable y ver dónde está dañado. Yo les recomiendo mantener un orden, una prolijidad en el estudio. Bueno, desde la vista aérea, aquellos que ya estuvieron en el estudio pudieron reconocer que nosotros en una producción o en un estudio en sí, tenemos dos salas principales, el control room, que es donde está el operador, donde está la consola, donde están los procesadores, etcétera, y la sala de músicos. ¿Sí? Control room lo podemos abreviar y lo van a encontrar en consolas atrás rotulado o algo como CTRL. Control room significa que es el lugar donde están los equipos de grabación. Y la otra sala es la sala de músicos. Esta sala de músicos sí, puede ser más grande, más chica, puede tener subsalas, como por ejemplo un cierre para una batería, una parte para poner un piano, una voz, etc. Pero básicamente son las salas de músicos. Y la conectividad entre una y la otra se hace a través, ¿sí?, de una wallbox. Es decir, yo tengo mi consola acá, y yo tengo que llevar una manguera multipar a una caja, lo voy a conectar así, una caja, una wallbox, caja de piso, stagebox, donde voy a tener un montón de conectores hembra. Conectores Canon, puedo tener conectores de línea, lo que quiera. Bueno, estos se supone que son los conectores XLR, que no es otra cosa que un alargue de las entradas de mi consola o de mi placa de sonido que yo voy a tener acá. Esa caja, que la habrán visto más de una vez, va a aparecer frecuentemente a lo largo del curso, no es una pachera.
es una wallbox o stagebox, o si quieren llamarle manguera multipar, porque son muchos cablecitos multipares que en realidad son tripolares, que también está mal dicho, pero se lo relaciona como multipar. Porque la pachera es el otro elemento que les mostraba recién, que tiene configuraciones, tiene seteos de normalizado, semi-normalizado, open, paralelo, y tiene otra función dentro del estudio. No está mal, tampoco es un horror llamarle pachera, pero lo vamos a diferenciar, ¿sí? Este elemento para nosotros es una wallbox o caja de piso o caja de pared, que no es otra cosa que un alargue de las entradas que voy a tener en mi dispositivo acá en la sala de control, ya sea una consola, una placa de sonido o lo que sea. ¿Mm? Si alguien quiere hacer alguna consulta, me avisa en el chat y desmuteo los... No, se escribe, ya lo escribo, wallbox de pared. Vaya, así. En vivo, cuando esa caja está tirada en el piso, también se le llama stage box. ¿Mm? Pero bueno, van a encontrar que mucha gente le llama pachera. Todo aquello que sea para conectar le llama pachera, pero bueno, sabemos que la pachera es algo distinto. Ya solo va a decantar, van a ver. Y por último, que es acá donde vamos, que cómo dividís las señales, sí. Iván, ¿te referís a las señales que van y que vienen? O sea, volviendo a la diapositiva anterior, Iván me consulta cómo dividís las señales, me refiero que se debe referir a esto, ¿no es cierto? Voy a dibujar otra vez la wallbox. Vamos a poner en rojo. Esa es mi wallbox. Y yo tengo señales que me conecto acá y que van hacia la consola. Por ejemplo, un micrófono. Pero a la vez yo grabé en el estudio. ¿Mm? Cuando pongo play en la grabadora, hay señales que tienen que venir para acá para que el músico las pueda escuchar. Entonces tengo un flujo de señales de ida y vuelta. Creo que te referís a eso. Iván, creería que sí. Bueno, creería que sí. Es lo mismo. Es el mismo cableado, nada más que van conectados en distintos lugares, ¿sí? Normalmente lo que... A ver, podés usar conectores XLR o conectores TRS hembra o macho, o como quieras, pero generalmente usas siempre conectores XLR, machos o hembras, si es que la señal va o viene. Luego la vamos a ver con detalle igual. Y en el caso que vos quieras conectar, por ejemplo, otra wallbox para conectar los micrófonos que tenés en la batería, bueno, la podés, agregás otra más acá. Esperen que estoy medio lento con el lapicito. Pones una wallbox ahí y podés hacer lo siguiente. Por ejemplo, nosotros en el estudio tenemos esta wallbox que viene a esta. Y de esta vamos para allá. Y la tenemos suelta esta wallbox. Entonces, si yo me conecto, por ejemplo, tengo un micrófono acá en la sala de baterías, me conecto en el 1, en la entrada 1, por poner un número, el extremo de esta manguera que trae un montón de cables, busco el cable número 1 y me conecto en la entrada de la wallbox número 1 y el extremo lo conectaré en el canal, bueno, lo voy a dibujar acá para que me dé, en el canal 1 de la consola. ¿Sí? Simplemente eso, o sea que la señal viene ahí, al 1 y llega acá. Nada más. Claro está que esto después cuando empiezo a conectar cosas, llega un momento donde tengo un manojo de cables que, bueno, tengo que tener claridad de para dónde van las señales. Exacto, Humberto, es la misma caja. En el escenario se usa se le dice Stagebox. En el estudio también, de hecho, nosotros tenemos que en el estudio cajas no están a la pared, están en el piso. Entonces la acomodás donde más cerca te queda el músico y ahí va. Y ahora viene, es el punto a donde ya quiero que hagamos un especial énfasis, que de lo que es el curso nivelatorio solamente nos queda la conversión de audio análogo a digital, que la vamos a ver la próxima clase, pero vamos a ir avanzando un poco con esta consola virtual.
En el estudio nosotros vamos a encontrar esto que ven acá. En el estudio, sí, cualquier estación de trabajo. Y acá hay que diferenciar bien lo siguiente. Esto que está acá es una consola. ¿Mm? Una consola recibe, ven que tienen entradas, tienen conectores hembra XLR que están esperando recibir una señal de micrófono o una señal de línea. Cuando yo conecto mi micrófono acá, la señal eléctrica fluye a través del canal y yo a partir de acá puedo mutear la señal, darle envío por bus, sacarla por LR, etcétera. Todo lo que fluye es la señal de audio, que es una señal eléctrica, nivel de línea, de operación, 1 volt, 2 volt, por ahí, que circula toda mi consola, va, viene hasta que sale un altavoz, sale un amplificador que alimenta un altavoz, etcétera. Esto es una consola. Que es lo que vamos a empezar a ver primero, en una primera instancia, que es la que me permite realizar el ruteo. Ruteo de señal significa eso, recibir, ruteo de señal, recibir una señal en canal y darle una salida o varias salidas. Por ejemplo, esta señal de micrófono que acabo de recibir, yo quiero que salga por acá, después vamos a ver de qué consiste esto, pero que la escuche el músico para poder enviársela al músico, pero también quiero que salga por un grupo. Quiero que venga para acá y salga por una salida de grupo para poder enviarla a una entrada de mi grabadora. Pero a la vez también quiero que salga por LR para que suene hacia el público o en mis monitores, por ejemplo. Eso eso es lo que llamamos rutear señal. Darle curso, flujo a esta señal a través de este dispositivo que está preparado y fue creado para hacer esto, justamente, la consola. La consola física en sí, poco a poco está perdiendo su lugar en el estudio o incluso ya hasta en la puesta en vivo. Y nos empezamos a encontrar más con superficies de control. Superficies de control es esto que está acá arriba, que lo que yo veo acá no es una consola que me va a dar flujo de señal, no es que yo conecto canal 1, micrófono 1 y la señal viene acá y yo de acá la mando la señal eléctrica para acá y la saco para ahí y saco a su vez por... No. Esto que está acá es una superficie de control que no es otra cosa que un mouse grande. ¿Sí? Esto, como el nombre lo dice, superficie de control, lo que hace es controlarme consolas digitales que yo tengo en mi software, como por ejemplo en Pro Tools. Ustedes habrán notado que todos los programas de grabación, multipista, Cubase, Nuendo, Sonar, qué sé yo, Audition, Pro Tools, todos los programas de audio tienen en sus vistas una vista donde yo veo la formita de onda, el editor de audio, y otra vista que es la consola virtual, donde tengo las señales de audio que le puedo dar curso, flujo. Bueno, lo que hago con esta superficie de control es simplemente mover remotamente un fader de esta consola virtual, mover una perilla de la consola virtual, ponerle nombre y que el nombre aparezca acá arriba. Eso es lo que hace una superficie de control. Lo mismo que la que tienen acá. La Avid Artist que está acá es exactamente lo mismo, ¿no? Es solamente un control de mi consola virtual que está en Pro Tools o cualquier otro programa. Me facilita bastante para no tener que andar con el mouse, cuando la producción es grande, tengo que andar con el mouse de un lado para otro, subiendo, bajando un fader, apretando un muteo, bueno, etc. Bueno, lo resuelvo con una superficie de control. Es algo que van a ver normalmente en un estudio, más que nada hoy se usan superficies de control, pero la superficie de control tiene que tener la suficiente cantidad de teclas, botones, flip, como para que yo no tenga que recurrir tanto al mouse. Cuando la superficie es chiquita y yo empiezo a usar el mouse, la verdad es que terminás usando el mouse y esta la tenés de adorno después. Sí, de hecho es el principio de un controlador MIDI, Facundo. Es lo mismo que un controlador MIDI. De hecho, vos lo conectás por puerto USB hoy en día, algunas, las más viejas, las conectabas por puerto MIDI. Básicamente es una señal de control que le dice al fader de la consola virtual que tiene que subir o que tiene que bajar o que se tiene que apagar el canal y no más que eso. De esa manera ya no tengo el flujo de señal eléctrico por toda mi consola
y entonces minimizo las instancias de inducción de ruido y de problemas o de degradación de la señal a lo largo de mi sistema, ¿sí? Vamos a encontrar estas dos cosas. Las consolas digitales son más o menos algo parecido. De hecho, la consola digital en sí, la física, lo único que hace es un módulo que controla una compu que está ahí adentro que no estoy viendo. Tengo un procesador con un disco y ese procesador es la consola en sí. Cuando yo muevo un fader al frente en una consola digital, no es que el audio está pasando por ahí. Esto le está mandando una señal de control al programa que está adentro, que no lo estoy viendo. Por lo tanto, esa es la razón por la cual lo puedo manejar con el fader, lo puedo manejar con una tablet, con un teléfono, con lo que sea. Es todo señal de control simplemente. Bien, dicho esto, cuando yo empiezo a trabajar con una consola como esta que estamos viendo acá, es una Behringer, la X32, de hecho, ahí quería ir un momento. Si la tienen a mano, un momento. Recuerden que todo lo que necesitamos está en el Drive. Es importante que puedan acceder al Drive. Yo ahora les voy a copiar el link para que aquellos que no descargaron la X32 puedan hacerlo. Esta es la X32. De hecho, lo pueden ir haciendo conmigo si quieren. Voy a copiar, se los copio al chat. Si llegan a esta página, me lenta, no sé si yo estoy muy... Ahí está cargando la imagen, pero bueno. Si llegan a esta página van a encontrar que al costadito dice software. Yo abrí la opción de software. Y lo que tendrían que hacer es bajar la X32. Si tienen PC, tocar acá donde dice X32, el editor de PC. Si tenés Mac, Mac. O si tenés Linux, que no creo que tengas, porque no estarías en Zoom en este momento, tendrías que bajar este que está acá. Claro, perfecto, Cecilia. Bien, la X32 es esta consola, que es una consola muy popular porque es bastante accesible, de hecho es la más barata en el segmento digital, profesional, digital, semiprofesional. De ahí para abajo tenemos una Phonic que es chiquitita, que más o menos puede llegar a resolver, pero ya cuando quiero resolver un show o algo más o menos grande, esta es la consola más económica que hay en el mercado. De ahí para arriba, sí, se van duplicando, triplicando los valores, pero bueno, las conectividades y la calidad es muy superior. Simplemente para que vean, esta consola, lo que ustedes están viendo al frente, ¿sí? Este detalle de fader, estos faders son motorizados, o sea, tienen un motorcito que lo que hacen es moverse solo de acuerdo a lo que yo le haya programado. Si flip de encendido, muteo, tengo un pequeño LCD con nombres que va a aparecer el nombre de lo que yo le ponga al canal. ¿Sí? Bueno, básicamente todo esto no es otra cosa que una superficie de control de lo que está dentro. ¿Y qué es lo que está dentro? Lo que está dentro es esto que van a ver ahora. Esta consola yo la puedo comprar en este formato o también la puedo comprar directamente en el formato consola empaquetada, ¿no? O sea, si me permite mi velocidad de internet, les voy a mostrar la imagen. Justo no está el rack. Está Digital Mixer. Acá está. Esa consola es lo mismo que esta consola que estoy viendo acá. Es exactamente lo mismo. O sea, acá tengo el cerebro solo de la consola, lo que no tengo son esa vinculación con el mundo exterior del fader o del flip o del codec, del knob que me permite rotar o elegir alguna opción. Es lo mismo, la diferencia es que lo manejo desde esta aplicación que podemos usar ahora o de una tablet o de un iPad o incluso hasta de un teléfono. Puedo mover los faders indicándole qué es lo que tiene que hacer.
con este concepto, entiendan que esto que nosotros hacemos a través de esta aplicación de la X32 es simplemente darle una orden a esta consola que está metida dentro de un rack. Nosotros, es una gran ventaja hoy en día la consola digital, porque yo antes de un show, por ejemplo, puedo preparar todo en este software, y cuando llego cargo la escena en la consola, y la consola se va a acomodar como yo lo diseñé en mi prueba en mi casa, y ya arranco con la banda sonando. No tengo que invertir tiempo en una prueba de sonido que no tiene mucho sentido, sino que ya llevo todo medianamente armado y hago el ajuste final haciendo un recall y llamando toda esta información que vamos a ir construyendo. No sé si pudieron bajar, quienes no habían podido bajar, un momento. Ángel, ¿pudiste encontrar dónde tenés que descargar? Vuelvo a mostrar la web. Ah, bueno, me fui. ¿Sí? Del link que copié, al costadito tenés la opción Downloads, descarga, que el link que copié era la X32, este. Humberto, ¿no? Fíjate, Humberto, entra acá directamente. Te vuelvo a copiar. Ahí arriba puse el link. En el chat. ¿O no? Sí, lo copié a todos. Pues fíjate, Humberto, que acá al costado tenés la opción software. Si abrís la pestaña software, lo señalo. Bajate si tenés PC. Esta opción que está ahí. Bien. Si bien todavía no vimos la teoría o fundamentos del ruteo, que luego lo vamos a ver con consolas analógicas, me interesa que por lo menos tengamos una primera aproximación con la interfaz de cómo es la estructura de una consola digital. Luego vamos a ver bien qué es lo que está sucediendo. Exacto, eso. Bien, los que lo tengan ya instalado pueden abrirlo. Les quiero ubicar dónde están, ubicarlos por lo menos visualmente de las partes de la consola. Em, las consolas digitales todas tienen más o menos un mismo formato, ¿no? No hay por qué eso. Si ustedes la abren, lo primero que va a aparecer es esto. Esto que ven acá serían los canales principales. CH significa channel, del canal 1 al 16. Lo primero, lo voy a marcar, lo voy a sobresaltar o sombrear. Son 16 cosas que puedo conectar a la consola. ¿Puedo conectar más cosas? Sí. Si ustedes se van a los layers que están al costado, los layers serían las capas. Yo estoy parado en esta capa. Ahora, si presiono el layer que está ahí abajo, dice 17 al 32, lo que va a suceder es que me va a mostrar los canales del 17 al 32. ¿Ven que cambió ahora acá arriba? Bueno, esa es una de las particularidades de la consola digital. Los mismos elementos que estoy viendo físicos, si es una consola que tiene fader motorizados, voy a ver que los mismos elementos corresponden a distintas cosas según el layer que estoy viendo, la capa que estoy viendo. Puedo ver canal 1 al 16 o canal 17 al 32 con los mismos faders. Bien, perfecto, Humberto, lo pudiste bajar. Por eso, ojo esto, trato de ser, aquellos que ya estén trabajando con esta consola tengan un poquito de paciencia, por favor. 1 al 16 o 17 al 32. Me voy a quedar en el 1 al 16. Cuando ustedes estén parados del 1 al 16 van a ver que tenemos en color amarillo los canales. Y después aparece algo que se llama DCA, que va a cumplir otra función, que es lo que está a mi derecha, esto que está ahí. Luego vamos a ver para qué sirve el DCA. Me quiero concentrar un momento en el canal en sí. Así que, si lo tienen abierto, vamos a ver el canal en sí. Esto que tenemos acá, canal 1, obviamente que se va a conectar en mi consola. Esto no es otra cosa que un control remoto de la consola. En mi consola tengo que tener las entradas físicas donde yo conecto mi micrófono. Bueno, vamos a ver después, como le digo, cuál
cuál es cada entrada, pero yo voy a conectar un micrófono acá, en el canal 1. Bueno, podríamos ponerle un micrófono, una voz, por ejemplo. Tengo un cantante. Bien. Cuestiones simpáticas que puedo hacer con la consola digital es que donde dice Channel 1, si ustedes tocan ahí, botón derecho del mouse, les va a aparecer la opción de ponerle nombre. Pónganle nombre, por favor, pongan voz. Y cámbienle el color, le voy a poner color verde. Entonces ya no uso más la cinta de papel anotando con lapicera, voz, Redo, tomo uno, no. Anoto con color. Esto, si tengo la consola física con los controles de fader, lo voy a ver. Se va a trasladar acá. Ahí donde dice mute o 01, ahí va a aparecer el nombre. Va a decir voz y el color que yo le puse. O sea, es como un árbol de Navidad que en plena noche de un show puedo estar totalmente orientado. No va más la linternita con la cinta, el masking, lapicera, no. Nos olvidamos de eso, por suerte. Y ustedes lo que van a ver acá es lo siguiente, en la parte superior, ahora estoy viendo la vista general de la consola, pero yo quiero ver el detalle del canal 1, ¿sí? El canal donde estoy parado, que es la voz. Así que tenemos una opción, que es esta que dice Channel, que me va a mostrar el detalle del canal en el que estoy parado. Esto funciona igual para todas las consolas digitales. Siempre lo que estoy viendo es el canal en el que estoy seleccionado. ¿Y cuál es el canal que estoy seleccionado? El de la voz. Si estuviera tocando el otro, notarán que aparece un recuadro en el canal 2, o en el canal 3, en el canal 4. Yo me voy a parar en el canal de la voz y le voy a decir que me muestre el detalle. Channel. Todo lo que está ahí arriba corresponde a ese canal. ¿Qué hace todo esto? Bueno, luego lo vamos a ver, pero toda esta información, toda esta posibilidad de configuración que tengo acá corresponde en este momento a este canal. ¿Sí? Supongan que yo voy a hacer algo nomás para que se note la diferencia. Y voy a prender el EQ. Voy a modificar algo en el EQ. Vean que yo hice algo acá en el EQ de este canal. Cuando me voy al canal del lado, el canal del lado no tiene nada. Vuelvo a esto y ahí está. Esto que veo acá es factor común para todas las consolas digitales. Sin ir más lejos, vean la X32, que hay un sector. Todo este sector, esperen que voy a borrar esto, todo ese sector que les voy a mostrar ahora, sería el detalle de canal. Eso que está ahí arriba. Esto que dice configuración del preamplificador, con puerta, EQ, bus, bueno, todo esto que está ahí es del canal que yo tengo seleccionado. ¿Y cuál es el canal que tengo seleccionado acá? Fíjense, este que dice Select, que tiene el luminoso LED verde, que significa que este canal, donde tengo el puntero, espero que estén viendo el puntero ahí, ¿sí? Le corresponde todo esto que está acá arriba. Ahora yo presiono Select en el canal de al lado, todo esto va a cambiar a como yo haya configurado el canal de al lado. Esa es la manera de simplificar lo que veo en una consola digital. Todas las consolas digitales es lo mismo. Aquellas que tienen alguna instancia física de contacto, como un pote rotativo, un fader o algo, simplifican justamente con esta opción. Todo lo que está ahí corresponde al canal seleccionado en sí. Lo mismo que en el software, en esta aplicación que estamos utilizando, que todo esto corresponde a este canal que dice voz. Incluso ahí ya puedo entrar con más detalle. Verán que en la parte superior, donde dice voz, puedo presionar el botón derecho del mouse y ponerle un iconito, no sé, voz, ahí está. Y ese dibujito me va a aparecer después en la consola. Entonces todo se pone más prolijo y ordenado. De la misma manera les voy a pedir que vayan al canal 2 y que, botón derecho, le pongamos guitarra. La guitarra siempre lo abreviamos como GTR. Y le vamos a dar un color rojo. ¿Sí? Verán que ahora lo que está acá arriba cambió, corresponde al canal de la guitarra, y ahí arriba le podemos dar un simbolito de una guitarra. No veo nada, ahí está. Y así sucesivamente. ¿Se entiende canal y la vista del canal arriba, chicos? Voy a quitarles el muteo porque los abandoné, pero ahí está. Sí, ahora sí les pregunto.
¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Les pido paciencia a aquellos que ya tengan dominio, pero necesito ser más inclusivo en un principio. De esa manera podemos empezar a armar canales, lo que quieran. Vean que yo voy a subir el fader, de hecho suban el fader donde dice voz y el de la guitarra, como que le estamos dando flujo, señal, la señal ahora está sonando, ¿sí? Y si ustedes cambian el layer y ven el canal 17 al 32, no hay nada, y cuando vuelven al canal 1 al 16, ahí está nuestro canal de voz y de guitarra. Bien, todo esto que estamos haciendo por defecto, está llegando a un máster. Es decir, todas estas señales cuando yo levanto el fader, avanzan y se van a sumar aquí, donde dice LR. LR puede venir indicado como LR, Main Mix, Stereo, lo pueden ver así como Stereo, Main Mix, LR, se refiere a la última etapa, la última instancia de flujo de señal de mi consola, donde yo puedo reunir varias señales. Puedo reunir la señal de la voz, la guitarra, el bajo, y sonaría todo junto. Esto es lo que normalmente alimenta los altavoces que dan hacia el público. Hasta ahora todo llega al LR, pero no estaría sonando nada, porque verán que el fader de LR está abajo. Lo voy a subir, y ahora estaría sonando. Voy un poco lento porque hay algunos que creo que todavía no cargaron el programa. Bien. Si estamos claros hasta acá, si ustedes pueden volver a la vista general. Al mixer, la vista general, borde superior izquierdo. Y ahí van a tener el detalle como un zoom out de cada uno de los canales. Y como yo hice algo en el ecualizador, van a ver que a mí me figura como hay algo raro ahí, un EQ, no sé, y así estaría mi canal. Hasta ahora no tengo mucho más, pero es una vista de detalle. Yo puedo ver todos los canales, pero con una vista mínima, así, todo abreviado. Y cuando necesite aplicar algún cambio en particular, necesariamente tengo que ir a la opción Channel. Bien, si van a la opción Channel, canal, párense en la voz que ustedes acaban de crear. Y como toda consola, yo tengo un control remoto de la tapa de entrada de la consola, que es esto que está acá arriba. Channel Input. Todas las consolas tienen que tener este seteo. ¿Por qué? Porque yo puedo conectar un micrófono, una señal de línea, incluso el micrófono puede ser condenser, que necesita Phantom, que luego vamos a hablar de eso. Todas esas opciones me las da en el detalle de canal. Que puede ser, si conecto un micrófono condenser, que después va a surgir este tema, lo voy a tener que alimentar con Phantom, como dice ahí. Yo le puedo invertir la polaridad. Lo que es positivo pasa a ser negativo y lo que es negativo pasa a ser positivo. Es decir, si la señal que está recogiendo el micrófono que está conectado ahí es así, arranca así, al presionar inversor de polaridad, lo que va a suceder es que el micrófono me la va a entregar así, al revés. Eso me puede servir cuando yo hago un multimicrofoneo, por ejemplo, en un redoblante que pongo un micrófono arriba y otro micrófono abajo tomando la bordona, para que estén orientados con la misma fase. Yo puedo utilizar este flip de polaridad. Y también tengo una opción de delay para trazar la señal. Este delay no es un delay que persigue un fin artístico que me da una repetición. No es que yo digo hola, hola, hola y se escucha así, no. Sino que lo que hace el delay es atrasar o acercar o atrasar la fuente virtualmente. Ustedes saben que si yo le digo que espere un segundo, la señal llega a la consola y el canal dice espera un segundo antes de dejarla sonar, es como que hubiera alejado mi fuente 345 metros más atrás, porque esa es la velocidad de propagación de sonido en el aire. Si bien es dependiente de la temperatura y la humedad, más o menos estimamos que 345 metros por segundo. Eso igual es un tema que lo vamos a trabajar después, pero eso forma parte de la etapa de entrada. Tiene una etapa de entrada sumamente completa, suficiente como para poder armar un sonido para un show.
Así que la verdad que no hay que patalear en absoluto. O sea, la consola digital tiene todo. Puede tener menos calidad en el audio, sí, pero la verdad que en función de todas las herramientas que me da, supera ampliamente a una consola analógica. Inmediatamente me encuentro con la ganancia, ¿sí? Que es el preamplificador. Recuerden, si ustedes conectaron un micrófono, van a tener que darle ganancia sí o sí para llevar la señal al nivel de línea. Si, dependiendo del micrófono, que luego vamos a ver si es dinámico, condenser electret, lo que sea, vamos a necesitar más ganancia o menos ganancia. Yo lo que les voy a pedir ahora para que ustedes puedan visualizar en el contexto de la consola, que presionen la opción Phantom y que suban la ganancia. No importa, es para que tengan una vista. Después, cuando vayan a la vista general de consola, vean que lo que acaban de hacer repercute en una vista general, que es eso que está ahí, ¿sí? Y allá arriba veo la ganancia, esas dos cosas. Bueno, todo esto, como ustedes ven, yo podría estar armando en este momento una prueba de sonido de una banda que va a tocar hoy a la noche y ya llevarlo medianamente armado, incluso con curvas de ecualización, con seteos de compresión, con puertas, buses, envíos a buses, todo. Después, cuando comience a funcionar todo, termino de hacer el ajuste fino, que es mínimo. Pero veamos lo siguiente. Voy a omitir ahora todo esto que está acá, porque necesito abordar un poco proceso de señal, pero todo eso que hice lo voy a omitir. Me voy a quedar con esto un momento, o sea, etapa de entrada, que es lo que les estaba comentando recién, y con esto que dice grupos de muteo. Esos grupos de muteo, el muteo es un encendido y un apagado del canal. Entonces, ¿cómo hice la curva de ecualización? Sí, si bien es algo que ahora no importa, pero vean lo siguiente, ahí me consulta cómo hice esto que está acá. Bueno, hay un EQ, o sea, indudablemente la consola digital, insisto, es lo mejor que podemos tener, que nos puede suceder en una puesta en vivo, porque tengo todo lo que necesito para hacer sonido, una compuerta, un filtro que es un ecualizador paramétrico y un procesador de dinámica que puede ser un compresor, limitador, etcétera, más un punto de insert donde puedo enviar a efectos, o sea, todo. Si yo quiero entrar al ecualizador, que todavía no vimos ecualizadores, pero simplemente para que sepan llegar, acá arriba tiene un detalle de cada uno de estos elementos. Miren, tengo compuerta, procesador de dinámica, EQ. Si tocas ahí la opción donde dice EQ, te va a llevar al EQ de ese canal y ahí pueden mover cualquier cosa, traten de hacer cualquier curva, no importa ahora, no estamos viendo ecualizadores. Perdón. Y cuando vuelvan a la vista general de canal, channel, van a ver que el EQ ahí está, se ve afectado. No sé si lo pudieron encontrar. ¿Sí? Bien. Luego, de la vista general de Mixer, van a ver que ahí repercute el EQ que acabo de hacer. Me lo muestra en gris claro ahora, ¿no? Porque lo tengo apagado. Pero ahí está. El EQ, Phantom y la ganancia. Bien, simplemente los quiero invitar al terreno de la consola digital. Nada, no puedo avanzar todavía con proceso ni con ruteos complejos, pero ya tenemos la vista general. Perdón, estaba en canal. Y una cosita sí quería indicarles, que hay una opción que es armado de grupo de muteo. Bueno, esto también es algo genial en las consolas digitales, que me permite agrupar canales para que se apaguen todos juntos o se prendan todos juntos. Un enlace de muteo es muy simple. Se pueden parar en cualquiera de los canales. Párense en el de la voz, por ejemplo, y asígnenle un grupo. No sé, grupo número 6. Listo, tocan el 6 ahí. Todos los canales que ustedes le asignen el grupo de muteo 6 van a trabajar juntos. Por ejemplo, guitarra, le asigno el mismo grupo de muteo, 6. Canal 3, que no hay nada, le voy a sumar también el mismo grupo de muteo. Y verán ahora que si van a la sección master, la sección master es todo lo que está al costado, ¿sí? Todo esto es la sección master.
lo que estoy marcando ahora. Bueno, en la sección Master hay una opción ahí abajo que dice Muteo Groups. Y verán que si ustedes presionan la opción 6, se van a apagar estos 3 canales. Mute es apagar, dejan de sonar. Si quito de la sección Master el grupo de muteo número 6, vuelven a sonar. Esto, claro, nosotros normalmente cuando armamos una apuesta, todo lo que es la batería son varios canales, un bombo, un redoblante, un hi-hat, tom 1, tom 2, tom 3, overhead, más algún accesorio, un cencerro, que yo puedo tener 10, 15 canales, no sé. Y yo quiero apagar toda la batería de una. Cuando el baterista no está tocando, no quiero tener los micrófonos abiertos que me arrojen ruido hacia el público. Quiero que se apaguen todos por igual. Y el batero empieza a tocar, quiero que se prenda todo junto a la vez. Bueno, armo un grupo de muteo, le asigno, no sé, grupo 1 a la batería y todo lo que es la batería lo asigno a grupo 1 de muteo. ¿Sí? Van a ver que esa asignación de grupo de muteo se manifiesta como un cuadradito ahí abajo que corresponde al cuadradito rojo 6, que es ese que está ahí, y que es ese que está ahí. No sé si todos lo pudieron ver. Víctor, Cecilia, Enzo, Sergio, ¿sí? Bien. Pablo, Maxi, ¿cómo venimos? ¿Bien? Facundo. Sí, sí, todo bien. Bien, bien. Bien. Simplemente hagámonos amigos de la consola porque es el futuro que ya llegó y esto va a quedar para siempre, ya está. O sea, de hecho, luego vamos a ver que si quisiéramos sostener un mismo sistema con un sistema analógico, tendríamos que tener nuestra consola y un montón de raqueras al costado con compresores, con puertas, filtros por canal, un montón de cables trabajando por punto de insert, y aún así no lograríamos tener las prestaciones que nos da una consola digital, incluso como esta, que es de las más accesibles, ¿sí? Mayormente las consolas, por ahí el costo de la consola radica en la tapa de entrada. Lo más caro en una consola es el preamplificador, ¿sí? Donde yo conecto el micrófono, acá arriba. Me voy a parar otra vez en el canal de la voz. Esperen que se me perdió mi lapicito. Ahí está. Canal de la voz. ¿Sí? Esta tapa de acá, Channel Input, con su respectiva ganancia. Esta ganancia, que es la que tiene el factor multiplicador de llevar este micrófono, que es la pobre señal del orden del milivolt, llevarla a 1 volt, es un trabajo complejo. Hay preamplificadores que son sumamente transparentes, cristalinos, y realmente pueden llevarme esa señal a nivel de línea y la señal queda intacta. Sería un preamplificador de muy buena calidad. O hay preamplificadores más económicos donde suben y suben todo y agregan ruido, distorsión, intermodulación, todo tipo de problemas me lo suman a mi señal. Bueno, ahí está la diferencia cuando yo pago una consola, tanto en una consola analógica como en una consola digital. Por eso por ahí una consola Digico, una Hylian Hit, una Yamaha, son consolas que pueden tener prestaciones como la que estamos viendo, pero son consolas que valen 10 veces lo que vale esta, o 5 veces lo que vale esta. ¿Sí? Principalmente por la etapa de preamplificadores y bueno, por la interfaz en sí, pero no más que eso. Presten atención un momento, vean que todos los canales, yo voy al detalle del canal, si ustedes tocan el canal de la voz, de la guitarra, o el canal 3, o el 4, o el 5, o el que sea, van a ver que por defecto tienen una asignación, y acá aparece el concepto este de asignación, dice main stereo. ¿Qué significa? Que lo que está en ese canal tiene una asignación, es decir, lo que está en ese canal, por defecto, va a ir acá, a la salida estéreo. Si yo le quitase esa asignación, la señal queda en el canal y de ahí no se movió y nunca llegó al estéreo, y el público que está escuchando la salida estéreo jamás se enteró de que esa señal estaba. Eso se llama asignación. Y en un principio tengo sencillamente esa asignación por canal. Por defecto van a ver que ustedes pisen el canal que pisen, va a estar pisada esa asignación, ese flip está en LR, porque mayormente el fabricante ya en la plantilla me la da como más o menos resuelta. Eso significa que yo subo fader y enseguida las señales todas se suman allá en LR.
¿Mm? En la salida main, excepto que yo quiera obstruir este flujo de señal y cambiar ahí mismo esta opción de main, quitarla. ¿Por qué la puedo quitar? Porque justamente puedo pretender que sea una señal que no vaya LR. Por ejemplo, yo puedo conectarme a un micrófono en un show, ¿sí? Puedo conectarme a un micrófono y hablar, pero que me escuchen los músicos solamente en el escenario y que el público no me escuche. ¿Mm? O puedo hablar y que en un envío de señal para hacer streaming aparezca mi voz, que yo relatando, hablando, o como animador, conductor, y que en el streaming me estén escuchando, pero no el público, o sea que el público no me escuche, pero sí en la transmisión, por ejemplo. Bueno, acá es donde nace todo esto del flujo de señal, que es mandar señal de un lado para otro. Ustedes piensen en la siguiente situación. Lo vamos a llevar a una situación de vivo, donde yo puedo tener una banda en un escenario, y esa misma banda yo tengo que hacer una mezcla para que lo escuche el público. Otra mezcla distinta para enviarla a streaming y que salga por internet o que no se transmita. Otra mezcla para televisión de aire, que vino el camioncito de televisión de aire y me pidieron señal para transmitir lo que estaba sucediendo en el show. Otra señal para enviar a una grabadora, por ejemplo. Individuales, ni siquiera una mezcla completa, sino todo individual. Y señales para que los músicos escuchen sobre el escenario, y cuando me doy cuenta tengo un flujo de señales para todos lados. Eso es lo que tenemos que lograr en esta unidad que vamos a ir abordando en las próximas clases, que se llama ruteo de señal y que es flujo de señal en consola. Y es el 90%, no sé si el 90%, pero un 80% del trabajo del operador, ya sea en el estudio, ya sea en un set de televisión o en un show. El operador de estudios, el operador de sonido siempre está con esta lógica de recibir señales y mandar, buscar soluciones. Tengo la señal acá, la puedo mandar de manera independiente sin que se vea afectado por el ecualizador que me consultó recién su compañero y que esa señal llegue a streaming sin verse ecualizada. Sí, veremos cómo hacerlo. Claro, Iván, justamente los preamplificadores marcan todo. Si ustedes, en un principio, volviendo al tema del preamplificador, en un principio uno trabaja con todo y le pone el pecho a todo, pero si después, a medida que vas trabajando un poco más en el mundo del audio, vas profesionalizándote tu actividad y tenés la oportunidad de trabajar con mejores cosas, ahí notas la diferencia y decís, no, hay una diferencia abismal entre, no sé, una Yamaha CL5 y esta consola, por ejemplo, o una Digico y esta consola. Bueno, si todos tienen la aplicación, me quedo tranquilo, y si todos pudieron hacer lo que acabamos de hacer, ponerle un color, un nombre, un iconito al canal, entender que la opción channel es el detalle del canal, que tengo una opción para agrupar muteos y por defecto todo esto va a ir a main, salvo que yo quite la asignación que está acá arriba, me quedo más que tranquilo. Lo que vimos de conectividad, señales balanceadas, no balanceadas, conectores ya sea XLR, plug TRS, cajas directas que habíamos visto la semana pasada, monitores, monitores activos, pasivos, que es una caja bus reflex, un poquito de cada cosa. Creo que ya vamos incorporando lenguaje. Sabemos lo que es bus reflex, sabemos qué significa que algo sea activo. Les voy a copiar, antes de cerrar la clase. ¿Puedo preguntar algo? Sí, por favor. Consulta. Supongamos que yo tengo una consola digital que no tiene tantos canales. ¿Yo le puedo agregar el que multiplicaba los canales para el micrófono? Sí, o sea, a ver, depende la consola. Supongamos que tenés esta consola y te quedaste chico. Sí, esta consola te Sí. permite agregar un audio rack más, que luego vamos a ver de qué se trata. Eso como más entradas. Es como Claro. le vas agregando una adicional. Si tenés Yamaha CL5, si tenés Digico, Helium Hit, sí, en general a vos te venden como por partes. Podés agregarles una cantidad de entradas, podés agregarle más. Pero hay consolas que tienen un límite. Por ejemplo, la Phonic. Bien, pero Sí, hay consolas que tienen. Sí. Mi consulta es, supongamos, y esos canales, ¿dónde me saldrían descriptos en la computadora? No, por eso. Para esta consola tenés
como bien dice la consola, tenés, ya te digo, 32 canales de audio. En esta, en la X32, esta es la Compact, sí. Sí, Tenés 32. O sea, hay un límite, no quiere decir que vos le vas agregando todo lo que quieras y que vas a tener todo. claro, claro. El límite tiene que ver con tu interfaz de cómo vos, fíjate que lo tenés acá mismo. Perdón, esperen que se me abrió el chat. Vos fíjate que tenés del 1 al 16, del 17 al 32. Listo. No podés tener Bien. 50, 60, 70 canales en esta. Después vamos a ver que eso cae por su propio peso, porque cuando vos vayas a setup o ruteo, acá arriba, vas a ver que cuando configures tus entradas locales o las que están en el audio rack, que sería el AES A o el AES B, vas a ver que no vas a poder sumar más que eso. Porque es una cosa a Bueno, la otra, ¿sí? Igual no me bien. acuerdo tanto en esta consola, después la voy a revisar a ver hasta dónde podemos llegar. Esperen Bien, que... y una Sí, última consulta. sí, sí. Vio que en la parte anterior en que estábamos hablando de las placas de audio, Sí, cuando dijo de la conexión de RL a computadora, vio que se usaba un modificador más, dijo. ¿Cuál sería ese? ahí te digo. Ya te digo. Un RL más, a ver. Me vio que dijo del RL se podía para ecualizar la señal a la computadora cuando vos lo conectabas por el RL. ¿Puede ser o no? ¿O entendí mal No, esa parte? no, sí, no sé. Cuando estamos hablando acá de la placa, esta, que estás viendo en pantalla. Claro, cuando hablamos de ahí, vio que están los conectores in-out del blanco y del rojo, que eran RL, ¿no? No, se llaman SPDIF. SPDIF. Es Bien, eso. Ujú. bien. Pues, ¿de ahí va directo a la compu o lleva algún ecualizador aparte? No, eso va directo a la compu, pero son entradas digitales, ¿eh? No podés conectar una señal Bien, de audio de una casetera, de un reproductor de CD o algo, no lo podés conectar ahí. Tenés que buscar un dispositivo que te arroje la señal con este formato digital. Cuando empezás a bien. construir el estudio empiezan a aparecer cosas así. De hecho, en estas vistas, por ejemplo, de acá, de un estudio un poco más completo, estos preamplificadores que están ahí, que son Universal Audio, esos que están ahí, te arrojan la señal en modo óptico y también ese PDIF. O este Avalon, que es un limitador, también te entregan ese PDIF. ¿Mm? Vos podés Ah, manejar la bien, señal de manera analógica o podés salir de tu placa de sonido de manera digital, pasar por este limitador y volver de manera digital. Es como si hicieras una suerte de inserto de bien. plugins, pero externo, por ejemplo. Sí, No sé si me sigue un claro. poco la idea, Humberto. Sí, 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 sí. Bien, Bueno, esa era. Gracias. bien. Bueno, antes de cerrar la clase, quiero copiarles algunos links de clases que están en el canal, que abordan un poco todos estos contenidos que hemos estado trabajando, como clases de soporte. Clase 3, son 3 clases de electro que hablan un poco de cajas barreflex, conectividad, señal balanceada, no balanceada, que no se las quise copiar al grupo de WhatsApp para no aturdirlos con información, pero esas 3 que acabo de copiar al chat de Zoom serían suficientes como para tomarlas como un soporte sobre lo que estamos viendo